Hola a todas y todos, soy David y hoy os enseñaré a jugar al Lobo López y la Pandilla Tomate. El Lobo López y la Pandilla Tomate es un juego cooperativo de Equilicua en el cual tendremos que recoger la mayor cantidad de tomates para poder venderlos en el mercado y ayudar al mantenimiento de la granja del Lobo López. Se trata de un juego de memoria y de recorrido, dirigido a los más pequeños, que les enseñará a trabajar en equipo, el significado del turno y de la norma, a respetar a los demás jugadores y jugadoras y a enfrentarse a la frustración. El juego se compone de un tablero central, 10 fichas de bicho y 3 fichas especiales de tormenta, de río y de cuervo. Fichas rojas de madera que representan los tomates, peones de colores, un dado de colores y otro de puntos, del 1 al 3. 24 tarjetas que forman el recorrido central, 4 cartas de objetivo, 10 cartas de barquillas de tomates y 4 cartas de personaje. Para preparar la partida, colocaremos en el centro de la mesa el tablero circular por el lado del puesto de tomates. Alrededor del tablero colocaremos todas las fichas de bicho, la de tormenta y la de río mezcladas y boca abajo. En la parte exterior, formando un círculo, colocaremos al azar las 24 tarjetas casilla de recorrido, haciendo que el mercado y la casa queden contiguas y en ese orden. Dejamos al alcance de los jugadores y jugadoras los 2 dados del juego y las fichas rojas de tomate. Después, colocamos una carta de barquilla por su lado vacío en el tablero central y dejamos el resto aparte. A continuación, si queremos, podemos repartir a cada participante un personaje al azar, que tendrá una habilidad especial. Si no queremos jugar con estos personajes, simplemente retiramos las cartas de personaje y la ficha de cuervo y cada jugador y jugadora elegirá el color que más le guste. Por último, colocamos los peones en la tarjeta de casita y elegimos una carta de objetivo acorde al número de personas que estén jugando. Esta carta nos indicará cuántas vueltas daremos al tablero y el número de barquillas de tomates que debemos completar para ganar la partida. Con 4 participantes daremos 2 vueltas y tendremos que llenar 8 barquillas. Antes de empezar, daremos la vuelta a 4 fichas redondas de bicho y las dejaremos a la vista durante 10 segundos para memorizarlas. Después, volveremos a dejarlas boca abajo. Jugaremos en orden de las agujas del reloj. Durante su turno, la persona a la que le toque jugar tirará el dado de puntos y moverá su peón el número de casillas que muestre el dado. Según las casillas, puede suceder las siguientes cosas. Que el peón caiga en la casilla de casita. Esto puede suceder al iniciarse la segunda o tercera vuelta si la persona que ha lanzado el dado saca un 1. En cualquier caso, no sucede nada especial y pasa el turno al siguiente participante. Casilla de mercado. Esta casilla es la última de cada vuelta y todos los peones deben pararse obligatoriamente en ella. Si al mover el peón pasas por esta casilla, debes detenerte en ella y esperar aquí al resto de tus compañeros y compañeras, si todavía no han llegado a esta casilla para poder empezar juntos la segunda vuelta. En caso de caer en la casilla con el número justo en el dado, el equipo gana 3 tomates. Tomatera. En esta casilla podemos recoger tomates que colocaremos en la barquilla. Cogeremos tantos tomates como aparecen en la imagen. Cuando una barquilla se llena, es decir, cuando conseguimos 8 tomates, dejamos la carta de barquilla apartada por su lado de llena y colocamos una nueva carta vacía en el tablero de mercado. Si nos sobran tomates, podemos colocarlos en esta nueva barquilla. Las barquillas completas no se pueden tocar y están protegidas de cualquier efecto del juego. El cuervo. En esta casilla deberemos quitar tantos tomates de la barquilla que estemos intentando completar en ese momento como indique la tarjeta de cuervo. Si no hay suficientes tomates en la barquilla, entregamos los que haya y seguimos jugando. Regadera de colores. Cuando un jugador o jugadora cae en esta casilla, tendrá que lanzar el dado de colores y fijarse bien en la regadera. Si puede encontrar el mismo color en el dado que en la regadera, el equipo ganará un tomate. Si no, no pasa nada. Bichito del huerto. Cuando nuestro peón caiga en esta casilla, tendremos que poner a prueba nuestra memoria.
Tenemos 2 intentos para destapar una de las fichas del centro que tenga la misma imagen que el bichito que aparece en la casilla. Si lo logramos, conseguimos un tomate. Si no, simplemente volvemos a dejar boca abajo las fichas destapadas. Sin embargo, si destapamos una de las fichas especiales, deberemos resolver sus efectos. Si encontramos el río, nos caemos en él y perdemos todos los tomates que hayamos acumulado en la barquilla actual. Las barquillas ya completas no pueden perderse. Si encontramos la tormenta, los bichitos del bosque se asustan y cambian de posición. Cogemos las fichas redondas y las mezclamos boca abajo con cuidado de no enseñar ninguna de ellas. Después, volvemos a colocarlas formando un círculo donde estaban antes y destapamos 4 de ellas durante 10 segundos. Jugaremos de esta forma dando 2 o 3 vueltas al círculo de casillas, dependiendo del número de participantes. Si al final de la última vuelta hemos conseguido llenar las barquillas indicadas por la carta objetivo, habremos ganado la partida. Si no lo conseguimos, siempre podemos intentarlo el siguiente día de mercado. Como hemos visto, el Lobo López y la Pandilla Tomate es un juego muy sencillo que nos permitirá iniciar a los más pequeños en los juegos de mesa, así como desarrollar sus habilidades de cooperación, de comunicación y de respeto. Asimismo, supone una gran herramienta para poder trabajar tanto el éxito como la frustración, elementos básicos en una gestión eficaz de las emociones. El juego incluye formas para variar la dificultad, así como una variante especialmente diseñada para niños y niñas de 4 y 5 años. Hasta aquí el juego de hoy. Gracias a todas y todos por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Saludos.